Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Que Dios bendiga a todos ustedes. Para nosotros es un honor, un privilegio tener la oportunidad de ministrar la palabra en esa noche. Y yo quiero empezar orando una vez más, por favor. Ahí donde estás, vamos a orar, por favor. Dios, en el nombre de Jesús, estamos en tu casa. Ese lugar es el mejor lugar del mundo, no por la hermosa construcción, no solamente por la estructura, por los recursos, pero ese es el mejor lugar del mundo porque aquí podemos nos reunir como comunidad de fe y venir delante de ti, Señor, honrar tu nombre, escuchar tu palabra, alabar tu nombre. Podríamos hacer eso solo en nuestras casas, pero cuando hacemos en comunidad es mejor, Señor. Queremos darte gracias y pedir que tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que hemos cantado ahora, que se mueve en nosotros, en esa atmósfera espiritual, en ese lugar. Ese no es un lugar cualquiera, que es puerta del cielo. Entonces creemos que tu Espíritu Santo ya se está moviendo entre nosotros. Por eso queremos pedir que en esa noche, por favor, Dios, por tu gracia, no por nuestro merecimiento, solo por tu gracia, tú abras la puerta de la palabra, Señor, por favor. En Cristo, tú no necesitas de nosotros. Tú puedes hacer tu obra solo, tú eres todopoderoso, no necesita, pero cuando tú nos das oportunidades como esa, nos sentimos privilegiados y nos sentimos también tan pequeños, Señor, que tú siendo el dueño del universo, de todas las galaxias, constelaciones, tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra y ministrar. Ojalá, Señor, en esta noche mi oración es que yo sea solamente aquel que va a entregar una carta. El mensaje no es mío, yo no escribí, no son mis palabras, es tu palabra. Que en esta noche yo sea como aquel que trabaja en los correos, solo entrega la correspondencia, así como es. Todo eso pedimos para la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo. Él es el cabeza de esa iglesia, nosotros somos el cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, queridos. Queridos, antes de empezar a ministrar el tema de esta noche, aprovechando bien ese tiempo que tenemos, avisarles que Dios en su gracia nos dio un privilegio de ministrar 2 selecciones de las doctrinas importantes de los bautistas en la escuela bíblica con los jóvenes. Y para la gloria de Dios ya está terminado ya la segunda serie de lecciones, que se llama Doctrinas de la Gracia. Es una serie de 3 lecciones donde vamos a estudiar sobre la depravación total del hombre, gracia irresistible, expiación limitada, elección incondicional, la perseverancia de los santos, temas de la gracia de Dios. Y empezaremos ahora con los jóvenes en la fecha 26 de agosto y terminamos las lecciones con sus exámenes, con toda su didáctica, sus actividades. La última clase 13, la lección de número 13 va a ser en la fecha 23 de diciembre. Entonces estamos estudiando desde agosto hasta diciembre doctrinas de la gracia. Recordando que domingos en la noche estamos estudiando aquí con los pastores la Confesión de Fe Bautista de 1689. Usted que nos está visitando por primera vez, esa es una iglesia que nosotros sabemos en lo que creemos, tenemos convicción exacta de lo que creemos. Si alguien nos pregunta quién es Jesús, sabemos quién es Jesús, sabemos de verdad toda, no toda así de memoria, pero sabemos nuestra confesión de fe que estamos estudiando. Entonces aquí está Doctrinas de la Gracia. Por la misericordia de Dios vamos a empezar a estudiar. Hubo un doctor, presidente de la Convención Bautista de Estados Unidos, doctor Gambrell.
ele dijo que los grandes reavivamientos, los grandes avivamientos son resultado directo de la predicación heroica de las doctrinas de la gracia, pues Dios honra la predicación que honra a Él. ¿Qué son doctrinas de la gracia? Sencillo, es decir que usted no se puede salvar a sí mismo, eres un pecador, yo soy un pecador, somos pecadores, estamos caminando rumbo al infierno y hay un Dios de amor y de misericordia que no tiene ningún favor, ninguna obligación de nos salvar y mandar al cielo, pero por su gracia nos libra del infierno y por su gracia nos lleva al cielo. Entonces estaremos estudiando esas doctrinas importantes y hoy quiero hablar sobre un tema bien delicado. Já quero empezar dizendo que esse tema já estão discutindo já há 2000 anos. Então, nossa intenção nessa noite não é dar todas as respostas, quizás você vai sair daqui com algumas dúvidas, e isso é bueno. Não é que vai sair confuso, não há confusão. Deus não é Deus de confusão. Pero é importante que cada cristiano tenha suas dúvidas personais, tenha esse afã, essa ansiedade de dobrar rodilhas e buscar respostas personais em Deus em oração. Então, o tema que vamos a tratar se chama libre albedrío. O que é o libre albedrío? Essa é a enseñança de que o ser humano pode tomar decisões. O ser humano está livre para tomar decisões. A ideia se supõe como que não existe nenhuma causa externa que pode impedir que tomamos decisões. Eu hago o que quero, a la hora que quero e de la maneira que quero. Para isso vamos usar uma diapositiva que está aí na computadora. A diapositiva, vamos ver a primeira diapositiva que vai mostrar nosso irmão. E então vamos tratar de entender um pouco sobre isso. E para começar a falar de livre-arbedrio, les hago recuerdo de predestinação. Eu sei que domingo anterior, pastor Filiberto ha dado uma prédica aqui sobre esse tema, os decretos de Deus, e falou sobre predestinação. E predestinação e livre-arbedrio parecem dois temas que são inimigos, porque quando falamos de predestinação, estamos falando de um Deus soberano que toma as decisões que quer, a la hora que quer, como quer. E quando falamos de livre-arbedrio, estamos falando da responsabilidade humana do homem que toma suas decisões a la hora que quer e como quer. Então parece que há um conflito entre se Deus faz o que quer, a la hora que quer, como Deus Todo-Poderoso que é, e o homem faz o que quer, a la hora que quer, como ser livre que é, dá a impressão que há um conflito entre os dois temas. E não há um conflito. Deus sigue sendo soberano, todas as ações estão bajo o poder e o mando de Deus, e o homem sigue sendo um ser livre que toma decisões bajo sua própria responsabilidade. Houve um predicador bautista de Chicago chamado Charles Spurgeon, e uma vez chamaram esse predicador para fazer as pazes, a reconciliação entre esses dois temas, entre soberania divina e entre liberdade humana, ou seja, entre que Deus pode fazer todo o que quer e o homem pode fazer todo o que quer. A gente dizia, hacer as pazes entre os dois temas, e o predicador bautista dijo, não, eu não hago pazes entre amigos, esses temas nunca estiveram em desacuerdo. Deus sigue sendo soberano, rei do universo, o homem está bajo su mando e o homem sigue sendo um ser livre. Pero como é isso, pastor? Não podemos anular a soberania divina e não podemos anular a responsabilidade humana. Vamos estudar um pouquinho, começando por uma história. A história, aí está, isso, a primeira diapositiva, muitas graças. A história começa com a caída de Adão. Adão quebrou um mandamento, era tão sencillo esse mandamento. Ele mandamento involucrava obediência ou desobediência. E Adão rompeu esse mandamento. Deus deu uma ordem: de todos os árboles pode comer, pero deste árbol não coma. E todos os árboles del huerto foram dados generosamente a Adão en el paraíso. De todo árbol pode comer, todo árbol. Só havia um árbol
reservado por Dios por la prohibición. Y Dios dijo, del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no coma. El día que vas a comer, vas a morir. Adán no tenía necesidad de tocar ese fruto, ya que todos los demás árboles estaban a su disposición. Pero justo lo que no podría, justo lo prohibido, generó curiosidad. Eva cedió a la tentación, su esposo también. La culpa de ambos. Los dos pecaron. Y con la caída de Adán, usted sabe que esa es historia que los niños aprenden ya desde la escuela bíblica dominical en la iglesia aquí. Es historia de guardería de iglesia, es bonita esa historia. Y desde ahí entonces la humanidad cayó junto con Adán. ¿Por qué cayó? Porque Adán era el cabeza de la raza humana. Es como un padre de familia que sus acciones perjudican a su esposa y perjudican a sus hijos. El padre dice, no importa lo que hago lo que quiero, a la hora que quiero y de la manera que quiero. El padre de familia dice, yo soy un ser libre, nadie me impide de hacer lo que quiero. Y el padre de familia actuando de esa manera, sus hijos son perjudicados y su esposa es perjudicada, sus nietos son perjudicados, toda su generación sufre porque el papá es cabeza del hogar. Y Adán como cabeza de la humanidad, como representante de la humanidad, peca. Y con él toda la humanidad peca. Romanos 5:12. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar usando algunos textos. Romanos 5:12. Vamos a ver lo que dice. Es un texto también bien conocido. Carta de San Pablo a los Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Leamos juntos esa parte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, el representante de la raza humana, pecó, y el cargo del pecado de Adán cae a la cuenta de todos los hombres. De todos los hombres. Y todos pecan, y Dios entregó entonces todos los hombres a una corrupción moral. Escute bien esa palabra, no se olvide, corrupción moral. Aparte del pecado y de la muerte, no comas, el día que vas a comer vas a morir. Adán siguió vivo, murió con 900 picos años allá. Pero después, por supuesto, vino la muerte física. En ese mismo día del pecado hubo una muerte espiritual, que es muerte, una separación de Dios. Dios busca a Adán. Adán nunca se había escondido de Dios. Y entonces Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, estoy calante, estoy, Señor, desnudo estoy aquí. Está grave la situación. Adán, ¿quién te dijo que estás calante ahí nomás? Adán se escondiendo de Dios con vergüenza, pero antes no había esa vergüenza. El pecado entró a la humanidad y el pecado trae vergüenza. Ojo, el pecado trae vergüenza. El ser humano camina de cabeza erguida hasta que peca. Cuando peca, trae vergüenza. Ya no puedes más mirar a su esposa de la misma manera que antes. Ya no puede mirar más a sus hijos de la misma manera que antes. Una mirada denuncia el pecado, así de sencillo. El muchacho pequeñito, 2, 3, 4 años. ¿Qué hiciste, hijito? No fui yo, fue mi hermanita. Esa síndrome de Adán, de poner la culpa en otros, viene de Adán. La síndrome de Adán le llamamos. ¿Quién pecó? Adán, Eva, y fue poniendo la culpa. Toda la humanidad pecó. Y de ahí entonces todos los seres humanos nacen en pecado. Mire Salmo 51, versículo 5. Esa Biblia aquí arriba es una Biblia espetacular, porque las letras son grandes, es una Biblia muy hermosa y me gusta leer así, es muy hermoso. Salmo 51, versículo 5 dice lo siguiente: he aquí, David diciendo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de David y su papá fueron a un motel y ahí cometieron fornicación y prostitución y David nació bajo ese pecado de la prostitución de sus papás. No, los papás de David eran casados, los dos.
Pero David está dizendo, quando eu nasci, já havia uma semilha, uma generação de pecado passado de família a família, desde Adão, vino passando o pecado, cada nascimento que há, vamos à maternidade, linda a maternidade, todas as guaguas, aunque tiene cara de rodilhas, pero são tão hermositas as guaguas. E você mira, Deus mío, que angelitos essas guaguas, não são ángeles. Pastor, que são demônios? Não são ángeles nem são demônios. São guaguas, são bebês, frutos de uma noite de amor, de luna de miel, de um matrimônio. Não sei, são frutos de algo, de besitos. Não sei, algo passou aí. Não são ángeles nem são demônios, mas são seres que estão bajo a condena do pecado. Pastor, como dizer isso? É verdade, se a muerte física é consequência direta do pecado, ¿por que há bebês que nascem já muertos? ¿Por que há bebês que com uma hora de vida muerem? ¿Por que há cirurgias cesáreas de emergências para sacar a alma muerta do vientre materno? A muerte física é fruto direto do pecado. Parênteses. Miren acá, paréntesis. Todos os niños nacidos, aunque em pecados, merecedores del infierno, que tienen todo, el salario del pecado es la paga del pecado es la, e não só a muerte física, merece ir ao inferno todo pecador. Se um niño nasce, é pecador, merece ir ao inferno. Por isso abro um parênteses aqui. Os niños que nascem, aunque são merecedores de la condena llamado infierno, Deus não les dá o infierno. Por la misericórdia e gracia, Deus les dá o cielo. Não porque os niños são buenos, hicieron algo bueno para ir ao cielo, porque nadie se salva por obras. Efésios capítulo 2. Somos salvos por gracia, e Deus em sua gracia dá o cielo a esse niño por sua misericórdia e gracia. Essa é a verdade. Então, não se asuste, pero no cielo, os predicadores bautistas sempre ensinaram isso. Sempre ensinaram. Não sei se siguen sendo niños allá, não sei. Pero há mais niños salvos do que adultos salvos. Essa é a realidade. Se siguen sendo niños no cielo, não sei. A Bíblia não dá a entender esse tema. Pero os niños são salvos por la gracia de Deus. Por supuesto, quando crescem e alcança a idade sale de la edad de la inocencia y ya puede discernir lo cierto y el errado, el pecado no pecado, ya no son más inocentes delante de Dios. Tienen que responder a la obra de salvación de Cristo, si no siguen rumbo al infierno. Todos pecaron, todos somos pecadores. Eu sei que essa prédica incomoda muitas pessoas, quizás não essa noite, que nós somos uma igreja que temos doutrinas, hemos estudado já várias vezes esse tema. Eu sei que essa prédica incomoda muita gente. Falar sobre que somos pecadores, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Romanos capítulo 12, capítulo 3 também sigue dizendo que não há um solo justo, nadie que busca a Deus, todos se pervertieron, em sua boca há veneno, la persona é mentiroso, seus lábios são mentirosos. Essas prédicas incomodam. Já falei isso aqui, vou volver a repetir. Uma igreja, um pastor que tomou a decisão de nunca mais falar de pecado. E lhe perguntaram a esse pastor, por que não predica mais sobre pecado? E o pastor disse, não, a gente vem cansada já da vida. A semana foi agotadora, a gente está cansada, a gente já não aguenta mais escutar sobre pecado. Hablemos sobre coisas bonitas, para que a gente se vaya da igreja domingo e se quede tranquila a semana, porque a gente vem agotado a semana e quer uma palavra que pueda levantar su ego, fazer cosquilhas aí em su gigante interior, e daí vai levantar. Se a semana vai sair bem, não hables del pecado. Pero não se olvide que o primeiro sermão de Cristo, quando Cristo sube a um cerro, ele falou do inferno. Imagínate inaugurar uma igreja falando solo de inferno. Inauguração da igreja, todos venham, mariachis, grupos nomás aí. Primeira prédica, inferno, pecadores, arrepiéntase. Primeira prédica de Juan el Bautista, arrepiéntase e mostrem frutos de seu arrependimento, raça de víboras. Ocha, quem iba a se quedar na igreja assim, pues? Não, me vou a buscar a de la esquina. Aí estão falando sobre cambio de auto, cambios de casa, melhores sueldos. Me vou de aqui. Pero a primeira prédica de Juan el Bautista, le amou a gente de raça de víboras.
yo espero, tengo mis prédicas grabadas, ojalá no tenga llamado nada a nadie, ¿no? Aquí de raza de víboras, senão não iba a seguir predicando, me iba a botar. Pero fue las prédicas, todos pecaron. ¿Qué es libre albedrío? Está ahí, libre albedrío y libertad de voluntad. Nuestra confesión de fe dice que Dios ha dotado la voluntad del hombre. Usted va a recibir esa hoja al final. De una libertad natural y de poder de actuar por elección propia. El hombre puede, no es forzada ni determinada a hacer bien o mal. Dios no forza el hombre a hacer el bien y Dios no forza el hombre a hacer el mal. El hombre tiene esa libre voluntad. ¿Qué es libre voluntad? Es algo que yo puedo tomar decisiones, qué carrera estudiar, qué pareja me voy a casar, cuántos hijos voy a tener. Convicciones políticas, religiosas, sociales, de sentimientos, dónde voy a vivir, qué quiero comer, qué ropa voy a usar. Dios dotó el ser humano de esa libertad de expresión llamada libertad de voluntad. Essa libertad de voluntad significa que el hombre puede escoger libremente lo que quiere. Y usted sabe que hay factores que influencian eso. Factores culturales. A mí me gusta la chanca. No, a mí me gusta el callo. A mí me gusta el pollo. A mí me gusta el cao. Y tantas cosas le gustan, ¿no? Entonces va de acuerdo de dónde usted viene. Si vienes de La Paz, le gusta la comida de La Paz. Si vienes de Potosí, le gusta de Potosí. Si vienes de Brasil, le gusta de Brasil. No sé de dónde viene. Mas mata acá, Brasil mata. Me gustan las comidas harto por otro. Entonces de cada lugar que venimos nos gusta algo. Tenemos libertad, nadie te obliga a comer, a no ser su esposa, sus hijos, no sé, algo. Ese es un tema ya para familia, para pastor tratar en visita, ¿no? Pero somos, y cuando Dios crea el hombre, Adán es libre. Adán es libre para elegir lo que quiere. Si Adán no fuese libre, Dios no había dicho, cuidado Adán, de ese árbol no coma. Se Deus dijo, não coma desse árbol, significa que Adão era libre, porque se Adão não fosse livre, Deus primeiro não havia puesto um árbol aí ao meio. Você disse, pastor, pero Deus está tentando o homem, pues. Está tentando o homem? Que é isso? Tantos árboles e Deus chega e disse, não coma desse árbol. É como, sei que aqui em Bolívia não é muito, pero em alguns lugares passa isso, não? Decimos a los jóvenes, não? Não hagas isso, e justo aquele vai ser, não? Hay un testimonio que cuenta así, es un testimonio. Dice que el muchacho salió de la iglesia con su novia, ¿no? Y el muchacho quería pecar de toda manera, pecar con su novia. Y le dijo, vamos a la esquina. Y ella dijo, no, la esquina está en mi casa de mi tía. ¿Cómo vamos a ir ahí? Y el muchacho desesperado, como un volcán en erupción, quería pecar con su novia. Andaron más ahí lejitos, unos pastos que havia vacas aí, e ele dijo, aqui. Ela dijo, não, aqui passam os hermanos de la igreja, estás louco? E o muchacho já não soportava mais. Llegaram bajo um árbol, e o muchacho dijo, aqui. E ela dijo, aqui está bem, aqui vamos a nos quedar, solo Deus nos vai a ver. E o muchacho, ya pues, se enfriou su volcán. Justo lo que não poderia ser, quiere hacer. No comas del árbol, Adán. Y justo del árbol va a comer Adán. La segunda parte, son 5 puntos. Mais larga essa prédica, pero es muy bonita. Dice que el segundo punto, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. El hombre tenía esa libertad de querer a Dios. No se olvide que Dios cada tarde bajaba al huerto de Edén. Dios no bajaba para ver mono, para ver león, para ver plantas. Dios bajaba para ver a Adán. Los monos son bonitos todos, pero no é nada disso. Deus bajava para ver Adão. Deus queria charlar com Adão. Deus queria ver como estava Adão e Eva. O homem tinha liberdade de relacionar com Deus, pero o homem tinha a possibilidade de caída. Havia uma possibilidade. Mira Eclesiastés, que bonito esse texto de Eclesiastés 7:29. Mira que passou com a humanidade. Eclesiastés 7:29. Diz assim: é aqui. Solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Dios creó el hombre recto, Dios creó el hombre ahí bien, estaba sin pecado, pero dice aquí, Eclesiastés 7:29, que ellos buscaron muchas perversiones, el ser humano en su curiosidad, en su libertad, en su libre albedrío, en su libertad de elegir el bien y el mal, a Dios o al diablo. El hombre tenía esa posibilidad de caída. Escuche, el hombre no fue forzado ni por Dios para comer el árbol. Dios no forzó al hombre, ni Satanás. Ni Satanás. Satanás no obligó a la pareja a comer del árbol. Satanás usó de engaño, el padre de la mentira. Jesús dijo, cuando el diablo habla la mentira, habla de lo que es propio, porque él es padre de la mentira. Usou de engano, usou de palavras mentirosas para enganar a Eva. Sedució a Eva. E Pablo, escrevendo aos Coríntios, Pablo dijo: eu me temo que el Satanás, com a mesma astúcia que enganou a Eva, venga a seduzir a igreja. Satanás, hermanos, miren, escuchen isso. Se Satanás entra em sua habitação às 3 da madrugada, e uma noite de frio, de lluvia, se acabou a luz de sua casa, ou cortaram, algo passou. Satanás viene de cola, viene de cuernos, rojo, olhando azufre, com algo feio aí. Satanás entra em sua habitação, o que você vai dizer? A sangre de Cristo tem poder. Se é católico, não vai ser algo. A sangre de Cristo tem poder, vai começar a cantar músicas. Você vai expulsar. Pero esse Satanás não existe, querido. Esse Satanás de cuerno, de cola e rojo é imagem da igreja católica no período medieval. A igreja dibujou esse demônio, esse diabo, para poder ensinar a la gente, para poder assustar a la gente. Diablo é um espírito, não tem forma física. Por isso que quando Jesus chega a Gadara e há homem lleno de demônios, qual é seu nome? Legião, porque somos muitos. Senhor, os demônios falaram: Senhor, não nos expulse desse território. Somos espíritos territoriais, não nos expulse de aqui. Dejanos entrar en los cerdos, porque ¿qué estaba diciendo? Necesitamos de cuerpo para estar. Espíritus necesitan de cuerpos para habitar. Por eso que el ser humano o es habitado por la presencia y plenitud del Espíritu Santo, o es habitado por la presencia y plenitud de Satanás. Y Jesús, vete. Y los demonios sale entre los cerdos, y los cerdos se suicidan. Depresivos, con hartas cosas, tomando medicina, hartos se suicidan. Satanás não forçou Adão e Eva a comer o fruto, não forçou, pero deu sugerência. Satanás não viene de cola, pero viene com astúcia. E incluso Pablo dijo que se é necessário se vai transformar em um ángel de luz para enganar incluso a los escorridos. Não espere Satanás entrar na sua habitação olhando azufre. Ele vai vir de outra maneira, com mentira, com astúcia, com enganos. El hombre creado a la imagen de Dios tiene posibilidad de caída. Usted dice: pero pastor, Dios se equivocó entonces. ¿Por qué Dios creó el hombre con esa posibilidad? Es como fabricar un auto y que ese auto va a funcionar un tiempo y el auto va a fregarse. Dios falló a fabricar a Adán, entonces. No, Dios no falló. Dios creó un ser perfecto, porque Génesis dice que todo lo que Dios creó, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno. Adán era muy bueno, era perfecto, pero tenía libre albedrío, tenía libertad de decir sí o no a Dios. El punto 3. La confesión de fe, el punto 3, dice que el hombre, por su caída, Adán cayó en un estado de pecado, ha perdido, escuche, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Y por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, repita conmigo, no puede, por sus propias fuerzas. Por favor, voy a decir de nuevo que todos repitan. No puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo
o prepararse para ello. Esse punto 3 dice que el hombre caído perdió su libre albedrío. Perdió la confesión de fe. Dice que ha perdido toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Escuche eso. Muerte espiritual. El hombre pecó, murió espiritualmente.